Hoy vamos a abordar un tema un poco escabroso para algunas personas, sobre todo para algunos padres, y es esa conversación tan importante y esas conversaciones en general que implican hablar de sexo con tu hijo, con tu hermano, con alguien que para ti es importante, pero que es pequeño y de quien tú estás a cargo. Y es que hay un montón de dudas de cuándo es el momento perfecto, de qué se le tiene que decir, si no eso los lleva a un lugar de mayor vulnerabilidad, si es sobreexponerlos a la situación, ¿no? Y es un momento muy importante donde estamos en plena crisis, ¿no? Donde hay muchísima información, muchísima desinformación y sobre todo mucha educación a través de las pantallas, a través de lo que entendemos por los distintas formas del porno, ¿no? El porno como una forma de pedagogía sexual y por lo tanto es más importante que esta educación que brindemos esté enfocada no solamente en la relación sexual, como te decía en el video pasado, sino en toda una educación sexoafectiva, que hablemos más del sexo, pero no necesariamente del coito, sino de toda la relación emocional que puede estar relacionada, ¿no? Hay jóvenes que son expertos en sexo, ¿no? En términos teóricos, incluso en prácticos, pero que en términos de amor, en términos de vinculación, son novatos en lo absoluto, ¿no? Y también cuando hablamos, recordemos que el porno tiene algo muy importante, que es una adicción que se da a través de los ojos, ¿no? Una adicción donde hay muchas imágenes que son muy impactantes y donde al ser algo muy visual, se está llevando a cabo un proceso de neuronas espejo, donde aprendemos y donde aprendemos también a cómo a visualizar y lo que se da en juego es el placer de la otra persona que estamos viendo, nos excita la excitación de los otros, ¿no? Y eso hace que nosotros también sintamos esa excitación. Por lo tanto, la juventud, en general la adolescencia, es un momento muy importante, dado que los centros relacionados con la dopamina están mucho más sensibles y cuando todavía no se ha terminado de desarrollar toda la corteza prefrontal para tomar buenas decisiones, para planificar, para todo lo que implica una racionalidad y una integración, sobre todo de los hemisferios, como hemos visto en videos pasados sobre la adolescencia, ¿no? Entonces, primero hablemos de por qué es tan importante esta educación socioafectiva o psicosexual y hablemos de que no solamente estamos mencionando los aspectos biológicos, de nombrar las cosas, de por qué, de la menstruación, de la eyaculación, de la masturbación, de la autoestima genital, sino hablar también sobre cómo se debe de vincular con las relaciones, sobre el consentimiento, sobre el respeto, sobre la responsabilidad y esta como una forma de prevenir comportamientos de alto riesgo que son importantes durante la adolescencia, pero no solamente durante la adolescencia. Es decir, hoy pensamos que la adolescencia dura hasta que tu cerebro genuinamente se vuelve adulto y hay personas que tienen cuerpo de adulto, pero sigue siendo un cerebro inmaduro. Entonces, esto nos lleva a promover una actitud más saludable y respetuosa hacia la sexualidad propia y hacia la de otros, ¿no? Y en general, todos los que nos dedicamos a temas de salud mental y nos dedicamos a hablar con personas en general, sabemos que educar desde la infancia, educar em, desde el principio es la mejor vacuna para lograr un mundo más sano, no solamente en términos de lo sexual, de lo afectivo, sino es la manera en la que más impacto puede tener a largo plazo y donde esto va a afectar no solamente a un individuo, sino a una pareja, sino a un grupo y en general a toda la sociedad. Es una forma de protección. A mí me gusta pensar que el apego seguro es la mejor vacuna que nos pueden dar para la adultez. Hay todo un video anterior donde te hablo de toda la importancia de la educación psicoafectiva, así que te invito a que lo revises. Pero empecemos con cuándo es momento de tener esta conversación. ¿Cuál es el momento más idóneo para hablar de sexo con mis hijos, Marlene? Y la respuesta que siempre te digo y desde el video pasado te lo anticipaba es, ya estás tarde. Ya estás tarde, porque probablemente para cuando tú empiezas a ver este video es que tus hijos ya te empezaron a preguntar. Y si ya te empezaron a preguntar, quiere decir que no has tenido esas conversaciones que debiste tener desde el principio.
Y en realidad no hay un momento específico, ¿no? O sea, no nace y ya le tienes que explicar porque probablemente no va a entenderte en lo absoluto. Pero sí es importante que estas conversaciones vayan de manera gradual y sobre todo de acuerdo a su capacidad cognitiva y a su deseo de conocimiento. Por lo cual, esta conversación, ¿no? Abre a otras conversaciones donde se construye una base más sólida para la comunicación en general dentro de la familia. Y que entonces para cuando tengas que hablar de sexo, ya específicamente de una relación coital, ¿no? De una genitalidad, que entonces esta conversación ya no sea tener que empezar desde cero. Entonces es un proceso continuo que se tiene que ir adaptando de acuerdo a la edad y a su nivel de desarrollo. Y empecemos con la edad preescolar, que es más o menos de 3 a 5 años. Y acá se dan conceptos básicos desde los nombres correctos de los cuerpos, incluidos los genitales, nada de que el pilín y nada de que la cuevita y esas cosas, sino decirle a las cosas como son. Y habla de tener tú también esa educación sexual, ¿no? Esta confusión que te mencionaba antes de pene, testículos, de hablar de vulva versus vagina, hablar también a esta edad sobre la privacidad y los límites, ¿no? La importancia de cuáles partes de tu cuerpo son privadas, bañarte como un acto privado también, ¿no? El si te da comezón, el si te quieres hablar del tema, ¿no? No lo vas a hablar mientras estás en la fila del banco, ¿no? Que les encanta a los niños ponerte en situaciones así bastante comprometedoras, ¿no? Y hablamos de quiénes pueden tocar esas partes del cuerpo, ¿no? Te lo puede tocar un médico si estoy yo presente, yo cualquier duda me puedes preguntar a mí, como tu mamá, como tu papá. No te lo puede tocar tu hermano, no te lo puede tocar tu hermana, no te lo puede tocar el tío, el primo, ¿no? Que hablemos y recordemos que la mayoría de las violaciones se dan también a esta edad y se dan con personas conocidas. Y esto es lo muy confuso dentro de la confusión, dentro de la violación, perdón. Hablar también de los límites, ¿no? Tener un espacio propio, no dormir con alguien del sexo opuesto, no te duermes con papá y mamá, a menos que haya excepciones y cosas muy específicas, no haces, se llama colecho, ¿no? No haces tampoco, te duermes con tu hermano mucho mayor o tu hermana mucho mayor, ¿no? Hay un nivel también y una explicación de cuál es el consentimiento básico, ¿no? De qué partes son privadas, quién lo puede tocar, que se tiene que pedir permiso, ¿no? Y tú como papá tienes que pedir permiso, tienes que también respetar esa parte de la privacidad con tus hijos desde que son niños para enseñarles que tú también entras dentro de ese algoritmo, ¿no? Más tarde, a los 6 y 8 años, que es la edad como escolar temprana, hablar más o menos de las diferencias, ¿no? Entre los sexos, las corporales, hablar de lo intersexual, hablar de las personas que antes se conocían como hermafroditas, hablar de todas las diferentes formas, de los tamaños, de los diferentes tamaños dentro de los penes, de las diferentes formas dentro de la vulva, de los labios, las diferentes formas de los senos, de los pezones, ¿no? De los diferentes colores, hablar de normalizar todo esto, ¿no? De no poner una jerarquía de cuáles son mejores que otros, hablar de reproducción básica, ¿no? Básica, ¿no? Donde se habla una explicación sencilla de cómo se hacen los bebés, de cómo es que vinieron ellos al mundo, de contarles cómo se planearon en tu cabeza, primero se concebieron en tu cabeza y luego se gestaron en un acto físico, de tal vez explicarles a ellos cómo fue el proceso de tu embarazo, ¿no? Enseñarles fotos. No sabes la cantidad de personas, de mis pacientes que llegan en las primeras entrevistas y no saben nada con respecto a cómo fue el proceso de embarazo, de concepción de ellos por sus padres, ¿no? Entonces eso es súper importante, cómo eligieron el nombre, de ese tipo de cosas. Habla también de su historia, de las cuales ellos se tienen que ir haciendo poco a poco. Hablar de consentimiento y de seguridad, ¿no? Donde volvemos a reforzar la idea de es importante en la escuela, quién puede tocarte, quién no puede tocarte, a quién puedes acudir, cuáles son los teléfonos de seguridad, qué se debe de sentir, hablar de consentimiento, de tú te debes sentir respetada, te debes sentir honrada, debe de sentirse natural, no te debes sentir como, o sea, hablar este espacio de nuevo constantemente. Más grande, de los 9 a los 12 años, es importante hablar de los cambios que se van a dar de la pubertad. Yo incluso adelantaría esto. Por ejemplo, yo recuerdo que en los 93, ¿no? Que fue el año en el que yo había nacido, ya yo era adelantada a mi generación. Y a mí mi menarca, la primera menstruación, me vino a los 9 años. Mi mamá no había tenido esa conversación conmigo. Y aunque no fue tan dramática y
traumática, sí fue impactante, ¿no? Sí fue impactante porque no tenía yo un referente, no sabía qué era lo que estaba pasando, y pues es como sacar del contexto un poco. Mi mamá se sentía súper descanchada de tener esta conversación a esa edad, ¿no? Entonces hablar de todas estas conversaciones desde un poco antes, probablemente desde los 8 años, hablar de los cambios físicos que van a ir experimentando, cómo se pueden sentir, que es normal sentirse así, que pueden acudir a ti, que les van a crecer las partes del cuerpo, ¿no? O sea, tratar de también sostener sus posibles reacciones de desagrado, de descontento, todos estos duelos que te hablo en el video de la adolescencia que van a ir teniendo y que son normales, de los cambios mentales que van a sufrir, de los cambios emocionales, bla, bla, sin asustarlos. Tampoco tienes que darles toda la información como yo te la presento acá, pero es poco a poco preguntarles qué te gustaría saber, tienes alguna duda, qué has escuchado, qué has visto. Hablar de la higiene personal, ¿no? Entonces aquí viene el uso de los calzones para la menstruación, ¿no? Ya no hablamos de toallas sanitarias, por favor, no, actualícense, ¿no? Hablamos de temas también de ecología, de responsabilidad social, ¿no? De hay toallas que se limpian, que se lavan, esto es lo que puedes usar, cada cuando te pones a lavar, como hombre vas a tener tus sueños húmedos, qué puedes hacer, en dónde es normal, tal vez incluso acompañarlos a buscar la buena, el buen consumo erótico, ¿no? Normalizar este tipo de cosas. Hay un video donde te hablo acá que se llama ¿Cómo consumir buen porno? También lo puedes buscar, que te puede orientar también. No estoy diciendo que tú fomentes en tus hijos la idea de porno, pero si lo van a ver es qué cosas cosas puedes como buscar de tener un setting, de buscar de tener esas reglas para acompañarlos en ese proceso. Volver a recuperar, a reiterarles la importancia de las relaciones y el respeto, hablar de cuáles son las relaciones saludables, hablar de respeto mutuo, hablar de tal vez de cómo es el primer beso que van a tener durante esta edad, ¿no? Si todavía ya notas que están en el momento de que ya no les dan asco el otro sexo, entonces les empiezan a gustar, ¿no? Puedes empezar a preguntarles, ¿y te gusta un niño? ¿Te gusta una niña? ¿No? Normalizar ese concepto de que está bien quienes ellos quieran ser. Eso no los va a hacer homosexuales, eso no los va a hacer bisexuales. Es simplemente decir, lo que tú seas, hijo, hija, yo te voy a abrazar siendo lo que tú eres, porque no vas a dejar de ser mi hijo independientemente de lo que te guste o no te guste, ¿no? De cómo te quieres ir vistiendo también, ¿no? Aquí, en general, en el contexto de lo que puedes encontrar hoy día, hay mucha falta de información con respecto a lo que distinguimos como una expresión de género y como una identidad de género. Yo puedo ser mujer, identificarme como heterosexual, pero puedo decir, a mí me gusta vestirme como hombre. Mi expresión de género es mucho más masculina y está bien, ¿no? Hoy traigo camisa como de hombre y está bien, ¿no? Me puedo poner la ropa de mi papá y me puedo poner tirantes y corbata y está bien. Es ir como permitiéndoles explorar todo lo que son y acompañándolos en ese proceso. Hay un video que se llama ¿Cómo acompañar a mi hijo? O qué hacer si mi hijo es trans, ¿no? Y te ayudo porque no solamente es una concepción de si tu hijo sí es, sino en general cómo acompañar en estos procesos de adolescencia. Más adelante, en la adolescencia, que sí es temprana, como tal, dicha de los 13 a los 14, hablar un poquito más sobre las relaciones, la sexualidad, hablar sobre la atracción, sobre esto que te menciono, sobre la orientación sexual, sobre las relaciones románticas, sobre quién te puede gustar, cómo te gusta, ¿no? Qué es lo que te gusta de esa persona, ¿no? Y decir, estos niños, por ejemplo, ahora están súper evolucionados, se pueden decir, sí me gusta, sí me atrae, pero no me cae bien, ¿no? Y decir, claro, a mí también, yo he tenido personas que me gustan, pero no me caen bien, ¿no? Y ya, ¿no? Es como decir, empezar a separar esto que de repente tenemos como muy ligado todavía en algunas generaciones, que es que me tiene si me gusta, tiene que ser mi novio o mi novia, ¿no? Tengo que tener un interromántico, ¿no? Hablar tal vez del crush o hablar de lo que antes conocíamos como el amor platónico y generando esas conversaciones de lo más casuales. Un buen lugar que te recomiendo siempre para tener conversaciones con tus hijos es el coche, porque estás en un espacio cerrado, donde estás en el tránsito, pasando un tiempo, donde no tienen un lugar a cual irse, y si no están si no están en el teléfono, es un buen momento para generar esas conversaciones. Hablar del consentimiento más a fondo, donde se explique sobre el contexto de las relaciones sexuales, ¿no? Hablar de protección y salud sexual, hablar de los anticonceptivos, las infecciones de transmisión sexual. Ya no son enfermedades de transmisión sexual, son infecciones. Y la importancia del uso de la protección, ¿no?
quién lo debe de traer, acompañarlo a elegir su primer condón, acompañarla también a ella siempre como mujer, traer tú, mujeres también tener que traer condón. En la adolescencia tardía o media, también hablar de estas relaciones desde un lugar mucho más complejo, donde se hable de las dinámicas de las relaciones, hablar de lo poliamoroso, hablar de la monogamia, hablar de los estilos de vida sexuales, hablar de las diferentes prácticas sexuales, hablar de también puede ser, por ejemplo, acompañarlos a un sex shop para que vean lo que es, lo que hay. Todo en los distintos modelos de hacer pareja también te hablo, ¿no? De la demisexualidad, de la pansexualidad. Puedes también revisar ese video para que tú tengas más información antes de poder brindársela a ellos. Hablamos más de la salud sexual completa, ¿no? Hablar de los anticonceptivos, ¿no? Hablar de las enfermedades de transmisión, perdón, las infecciones de transmisión sexual, las visitas y también en esta primer visita al ginecólogo, en la primer visita a un estudio, normalizar esto. Recuerda que una de las principales cánceres entre los hombres es el cáncer de próstata porque hay mucho tabú con respecto a esto, ¿no? Hablar de la responsabilidad y la ética de las relaciones sexuales, ¿no? Hay todo un video donde te hablo de la ética amorosa, no es un video, es un podcast, y donde puedes hablar de las responsabilidades emocionales, de la ética relacionada a la actividad sexual. En general, como escuchas, lo importante acá es tener una posición de escucha activa. Escucha activa significa verte, ¿no? Donde permitas que el otro haga preguntas, donde exprese sus inquietudes, donde tú tengas trabajado tu parte emocional para que no brinques ante la primera oportunidad, donde te ajustes a sus necesidades, ¿no? Adaptar esas conversaciones a su nivel de madurez individual, más allá de estas edades que te acabo de proporcionar. Es qué es lo que busca, qué duda tiene tu hijo en particular. Él se puede adelantar o se puede atrasar con respecto a estas conversaciones. Pues hay muchos recursos educativos, hay libros, hay materiales apropiados para cada edad. Hay un libro buenísimo que se llama La sobriedad de nuestros cuerpos, que está como muy adaptado para eso, y si quieres te puedo dejar más en la descripción. Modelar, es decir, tú eres su primer ejemplo y referente de cómo es una sexualidad positiva, de cómo es una sexualidad consciente. Te lo menciono en el video anterior. La forma en la que tú puedes tener mejores conversaciones con ellos es a través de un trabajo continuo sobre ese tema en ti. Si quieres aprender a conversar con tus hijos sobre sexualidad, trabaja en tu propia sexualidad. Cada niño es diferente, cada adolescente es diferente y es importante que vayas ajustando estas conversaciones a sus necesidades. Y como te lo digo en un video que también es un podcast que te voy a grabar pronto sobre la maternidad y paternidad consciente, ¿no? Desde un plano también espiritual, pero también hablamos de todo esto, de todo el trabajo emocional que hay detrás de la paternidad. Tus hijos son artesanales, nunca nadie ha sido padre de este hijo en particular y te toca a ti ir sorteando esas singularidades. ¿Cómo enfrentar las conversaciones? Yo te doy aquí unos consejos muy prácticos y lo más importante es que seas honesto y que seas abierto. Si no sabes, es no sé, pero vamos a investigarlo juntos. Que puedas usar un lenguaje claro y directo, así como te lo estoy diciendo yo, ¿no? Sin cosas que puedan ser confusas. Si te sientes confundido, puedes tomarte un tiempo, puedes decir, déjame prepararme y lo volvemos a hablar, ¿no? Donde, repito, escuches activamente, donde seas respetuoso con las preguntas. No hay pregunta mala, no empieces a juzgar, porque si tú criticas alguna de sus preguntas, se va a cerrar y es probable que no quiera volver a tener alguna de esas conversaciones en otro punto. Y uses todos los recursos educativos que en la descripción te dejo: libros, películas, artículos, revistas. Hay preguntas difíciles que vas a tener, que va a tener, y lo importante acá es que tú mantengas la calma, ¿no? Que normalices y puedas incluso externalizar. Me siento incómodo hablando de esto, pero, ¿no? Pero déjame hacer mi mayor esfuerzo, ¿no? Y donde puedes sincerarte también, ¿no? Puedes decir que no sabes la respuesta, puedes buscar tener más información sobre lo que quieres saber. Cuéntame más, ¿dónde escuchaste esto? ¿Quién te dijo? ¿Qué es lo que tú has escuchado? ¿Qué es lo que tú sabes? ¿No? También busca tener más contexto y pregunta de dónde vienen estas dudas, ¿no? Yo sé que hay muchas preguntas difíciles, te invito a que me dejes abajo en la descripción, abajo en los comentarios, cuáles son tus dudas en específico, qué cosas te han dicho y cómo aprender a manejarlas, y yo te prometo que me voy a dar el tiempo de responderlas junto contigo. Entonces, como te lo menciono antes, entre menos estigmas y menos prejuicios tengas tú, menos vas a tener a la hora de expresar estas dudas, estas inquietudes que puedan tener. Trabaja sobre tus propias limitaciones antes y también úsalos como maestros, ¿no? Úsalos en el sentido de aprovéchalos.
Reconócete vulnerable, ¿no? También. Entonces, bueno, hay muchos recursos que te repito que te voy a dejar abajo. Y en síntesis, no olvides que el sexo es mucho más que los órganos y que la genitalidad, como te mencioné en el video pasado. Y es importante que fomentes la comunicación en la familia en general. Por lo tanto, si tú fomentas desde el principio una conversación abierta en la familia, cuando llegues al tema en particular de la sexualidad, esto va a ser mucho más fácil y no va a ser tan tabú. Em, Adelanta las conversaciones, ¿no? Como yo te dije, a veces es preferible tener un poquito antes las conversaciones, ¿no? Puedes también saber qué es lo que saben y preguntar sobre ese tipo de formaciones que están teniendo en su escuela con sus maestros. Y eh, pues también hay muchas cosas que podemos ir hablando con respecto a los móviles que pueden tener, en dónde los pueden tener. Te invito a que cheques también ese podcast donde te hablo de a qué edad es adecuada que tu hijo tenga un teléfono, ¿no? De cuáles son las características que pueda ir teniendo en ese momento. Así que, pues gracias por acompañarme. Si te gustó ese video, recuerda darle like, dejarme todos tus comentarios con todas tus dudas, compartir y activa la campanita porque vamos a seguir hablando de estos temas de sexualidad, de hijos, de acompañamiento. Te dejo también en las descripciones los otros videos relacionados con este y otros temas que puedan ser de tu interés.